¿Qué hay en el continente oscuro? ¿Y por qué los cazadores están obsesionados con ir a esa tierra prohibida? Hoy revelará secretos y detalles que la mayoría de ustedes desconocen. Y a cambio solo necesito tu like y concentración. ¿Los humanos tienen su origen en el continente oscuro? Sé que esta frase es impactante y la mayoría de ustedes puede no creerla. Pero solo recuerden esto y manténganlo en mente porque les proporcionaré más de una prueba que confirma esta teoría. Bueno, no podemos hablar del continente oscuro sin mencionar a Don Freaks, el primer hombre que documentó su viaje a esa tierra desconocida. Esto ocurrió hace 300 años cuando no existía la cámara, por lo que Don tuvo que registrar todo lo que vio en un libro. Incluso cuando se publicó por primera vez, nadie creyó lo que estaba escrito y se pensó que el autor era una persona loca o con una imaginación muy amplia. Pero ahora es una de las referencias más importantes utilizadas en la búsqueda de la verdad sobre ese continente. Y te preguntarás por qué de repente cambió la opinión de la gente. La respuesta en esta escena del capítulo 341, dentro de esos tubos de vidrio, donde aparecen cuerpos extraños. Aquí aparece algo que parece ser una parte frontal de algo, mientras que esto se asemeja a una mano humana. Y por supuesto, lo que vemos no es coincidencia. Estos en realidad son humanos encontrados en el mundo, que conocemos muertos de esta manera, como si fueran cuerdas, torcidas. Al principio pensaron que esto era obra de la mafia y solo una liquidación de cuentas, pero esta suposición se descartó cuando lo mismo ocurrió de nuevo. Y esta vez, los testigos confirmaron que la víctima de repente fue atrapada ante los ojos de todos. Y, por supuesto, la única explicación para este incidente se encontraba en el libro de Don Freaks, que en una de sus páginas hablaba de humanos que intentaron entrar en el continente oscuro y encontraron su fin de la misma manera. Desde ese incidente, ese libro se convirtió en la referencia más importante para quienes desean viajar a esa tierra. Todos los humanos codiciaron los valiosos recursos allí presentes, lo que los llevó a lanzar 149 expediciones. La mayoría fueron y nunca volvieron. Solo 5 de ellas lograron regresar al mundo humano. Sin embargo, el regreso de estas expediciones no fue un buen augurio, ya que cada una trajo consigo una catástrofe capaz de aniquilar el mundo entero. Estas catástrofes representan menos del 1% de los peligros allí presentes. Imagina lo peor que podría encontrar un cazador, una bestia mágica o tal vez una Denen, posiblemente más letal de lo que puedas imaginar. Togashi creó un continente misterioso abierto a todas las posibilidades negativas. Lo que ves esta parte es el mundo humano. Y lo que ves aquí, lo que no tiene fin, es el continente oscuro. Algunos piensan que el continente oscuro es solo la pequeña parte visible en la imagen, pero el mundo humano existe solo dentro de un único lago en el continente oscuro. Y el problema es que los humanos son conscientes de esta verdad. Son conscientes de por qué son pequeños. Y sin embargo, este gordo en el capítulo 340 anunció la intención de su país de colonizar el continente oscuro para explotar sus recursos. Y dijo que las historias que provienen de esa tierra son solo experiencias. ¿Qué motivó al rey del imperio de Kakin a desafiar todas las leyes? Es la avaricia. Recuerden los 5 viajes que lograron regresar. Es cierto que trajeron desastres, pero también descubrieron recursos con los que los humanos nunca habían soñado antes. Por eso, permítanme contarles los detalles de estos viajes. El primero fue supervisado por un país llamado BRC Unión. Enviaron a 1000 personas a explorar el norte del lago, Moebius, donde están los humanos, y después de llegar a tierra firme, comenzaron a buscar cualquier mineral o planta que pudiera beneficiar al país y lograron llegar a una zona montañosa, y de hecho las montañas allí eran increíblemente grandes. Si hiciéramos una comparación en nuestro mundo, sería como hormigas escalando una montaña muy alta. Pero esta arriesgada empresa dio sus frutos cuando encontraron un mineral muy inusual en una de las cuevas. Ese material se parecía a una roca, y cuando se sumergía en el agua producía una gran cantidad de energía. Pequeñas piezas podrían producir 20.000 kilovatios de energía diariamente, y para que te hagas una idea de la cantidad de energía de la que hablamos,
En España una casa consume 24.000 vatios al año. Así que imagina el poder de esta piedra. Significa que si consiguen una gran cantidad de ella, la humanidad no volverá a preocuparse por la obtención de energía, pero como siempre en las historias de supervivencia en Hunter, no terminan. La expedición no era consciente de la realidad de esas montañas. Era una zona de influencia de una criatura llamada Pap, y de 1.000 personas, solo regresaron de 7, es decir, la probabilidad de supervivencia del cazador si se enfrenta a Pap es del 0,7%. Según la clasificación de la Asociación de Cazadores sobre el peligro de los desastres, Pap se clasifica como nivel E, lo que significa que es más peligroso que las hormigas quimeras. La habilidad de esta criatura es domesticar a los humanos, ofreciéndoles placer a cambio de sus vidas, y mediante una cuerda controla sus mentes haciéndoles creer que están viviendo los momentos más felices de sus vidas, mientras que en la realidad continúan contrayéndose hasta la muerte, como si Pap se alimentara de ellos. Y el segundo viaje lo hizo en un país llamado Estados Unidos de Saerta. Envió a su élite de combatientes para explorar la misma región que mencionamos en el primer viaje. Pero la diferencia esta vez es que no se toparon con aquellas montañas, sino que se adentraron en un bosque descrito como un mar de árboles sin fin. Continuaron avanzando y recorrieron una distancia de 400 kilómetros hasta que encontraron los restos de una antigua ciudad que no estaba habitada, pero era evidente que fue construida por humanos. Sin lugar a dudas, los humanos vivieron aquí en algún momento del pasado antiguo. Lo que confirmó estas sospechas fue su encuentro con el guardián de la ciudad llamado Brian, que tiene el cuerpo de un humano pero una cabeza extraña, como una esfera negra llena de cabello, y es también más peligroso que la hormiga quimeras. El guardián logró acabar con toda la expedición, solo 2 lograron sobrevivir. Decidieron huir en lugar de enfrentarse, pero durante este viaje encontraron hierbas capaces de curar 10.000 enfermedades diferentes. Bien, la tercera expedición fue supervisada por un país llamado Federation of Okma. Su objetivo era buscar el arroz nitro que se mencionó en el libro de Don Fricks. Este alimento tiene un efecto muy potente en los seres humanos ya que aumenta su longevidad. En esta ocasión, la misión se envió hacia el sur, pero lamentablemente no lograron encontrar el arroz y en su lugar acabaron en fábricas habitadas por una serpiente llamada Loilipil. El 99% de ellos murieron, solo sobrevivieron 11 personas. Lo curioso de esta serpiente es que no mata directamente. Su mordida induce a sus presas a un frenesí de asesinato donde las víctimas comienzan a matarse entre sí mientras ella observa, disfrutando del espectáculo. Al igual que los desastres anteriores, también es más peligrosa que las hormigas quimera. La cuarta expedición se dirigió a un país llamado Mimbo República y esta vez recurrieron a la Asociación de Cazadores. El rumbo era al sur del lago y su objetivo era encontrar la solución del trío, pues según el libro de Don Fricks, se pueden extraer todos los líquidos que se imaginen de esta solución, pero no pudieron encontrarlo. Y en cambio, chocaron contra un desastre llamado AI, del mismo tipo de criatura que habita en Aluca, pero no se supone que sea la misma que extinguió a los miembros de esa expedición. Solo sobrevivieron 3, pero incluso los sobrevivientes perdieron la cabeza después de regresar al mundo humano. El quinto expedición es el más reciente entre ellos, supervisado por el reino de Kukanju, enviado hacia el sur, y su objetivo era encontrar una planta, Barmetealion, de la que no se conocen los beneficios con precisión, pero mientras la buscaran, entonces es un recurso muy valioso. Este viaje fue exitoso, y de hecho encontraron la planta, pero durante el regreso se desviaron del camino y tomaron un rumbo diferente, lo que resultó en que los miembros de la expedición contrajeran el virus Sobae. 6 de ellos sobrevivieron, incluyendo a Beyond Netero, y había una 7ª persona infectada que logró resistir el virus y coexistir con él. Es el mismo hombre aterrador que apareció en el almacén subterráneo de la agencia. Y dirías que finalmente un viaje tuvo éxito y la planta ayudará a la humanidad y mejorará sus vidas. Sin embargo, lamentablemente la planta se marchitó y no pudieron devolverla intacta,
ni lista para su uso, y así todas las 5 expediciones fracasaron. Pero la pregunta que la mayoría de ustedes hace es, ¿cómo البعثة كانوا pudieron غافلين sobrevivir عن aquellos que حقيقة تلك lograron الجبال، atravesar lo فقد que كانت aniquiló a su منطقة grupo por نفوذ completo? كائن يطلق عليه. ¿Por qué, por البعثة كانوا ejemplo, no غافلين عن murieron en el حقيقة viaje de تلك regreso? الجبال، فقد La respuesta se encuentra en el capítulo 341. No se puede acceder a la fuerza oscura sin el consentimiento de los guardianes. Los límites del lago están completamente rodeados por un muro gigante que separa el mundo humano del continente oscuro. Para pasar, hay puertas específicas y los guardianes odian a las personas que carecen de educación, como la gente arrogante o aquellos que vienen por codicia, como está sucediendo ahora con este individuo gordo, o como sucedió en las 5 expediciones anteriores. En tales casos, los guardianes imponen una condición a los humanos. Si fallan en lograr su objetivo del viaje, traer una catástrofe como castigo y también como advertencia para los demás humanos para que no repitan la misma estupidez. El único que logró ir y volver, y luego ir de nuevo, fue Don Freaks, ya que su objetivo era solo la exploración, motivada por la curiosidad y no por la codicia, por lo que tuvo éxito en regresar sin una catástrofe y lleva consigo un libro que relata detalles de la región del norte, y volvió otra vez para escribir los detalles del oeste, y hasta ahora no se encuentran noticias sobre él. Y Jim Creek y Don Freaks todavía está escribiendo hasta ahora. Y querido mío, solo para que tu imaginación no vaya más allá, el libro del este solo habla del este del lago, al este de la playa, lo que significa que incluso el legendario Don Freaks, sobre el que solo se cuentan historias, no pudo aventurarse en el continente oscuro. Vale, volviendo a la frase que mencioné al principio. Los humanos son de allí. Concéntrate conmigo en esta imagen. La mayoría de los fanáticos dirigieron sus ojos a los monstruos gigantes y las criaturas extrañas, y nadie prestó atención a las ciudades y las construcciones que parecen de humanos. Según lo que vi ahí, hay 6 ciudades e incluso hay una ciudad suspendida en el aire. No me digas que los supervivientes de anteriores viajes se establecieron en esos lugares. Eso no es lógico. Y aquí tienes otra prueba. El árbol donde se encontraron Jing y Gon se dice que es el árbol más alto del mundo, pero la verdad es que este árbol aún no ha terminado de crecer porque no encuentra suficiente alimento. Y aquí, por primera vez, se menciona el continente oscuro, y Jing dijo que la magia es que la raíz puede absorber la lava volcánica como fuente de alimento. Bien, ¿quién plantó este árbol sabiendo que todos los viajes han fallado y que este árbol ha sido conocido desde hace mucho tiempo? La respuesta es que fueron los primeros humanos que huyeron de ese continente a esta tierra segura. Los guardianes de las puertas, en realidad, no protegen el continente oscuro, sino que protegen el mundo humano. Se encuentran al otro lado, y el clan Kurapika, y aquí está la sorpresa, eran la última tribu que mantenía las costumbres y tradiciones de sus antepasados. Sus residencias, que aparecieron en lo que Kurapika mismo mencionó, se manifestaron en el continente oscuro. Incluso el animal que usan para viajar se asemeja al animal que aparece cerca de esa ciudad, y también poseían ojos que les daban un gran poder. Todo esto es prueba de que el clan de Kurapika es el único que ha conservado los genes de los primeros habitantes del mundo humano, porque vivieron aislados del resto del mundo. Si hay apoyo en este punto, se lanzará una segunda parte, y si quieren que comience con el manga de Hunter después del anime, háganmelo saber en los comentarios.